Buenas noches, hoy contamos con la participación de un profesional en Derecho de Familia, como lo es el licenciado Naín Isaac Monge. Un cordial saludo, mi nombre es Naín Isaac Monsegura, soy profesor de Derecho de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me complace poder compartir con ustedes el análisis, la explicación de un tema muy trascendental en el derecho de familia como lo es el vínculo matrimonial. Gracias, licenciado Naín, por estar esta noche con nosotros. ¿Usted sería tan amable de explicarnos lo que sería el siguiente tema, los impedimentos matrimonial y el consentimiento matrimonial? ¿Con qué artículos nos podemos basar? Es indispensable tomar en cuenta que el matrimonio como elemento social y fundamental de nuestra sociedad viene desde la propia constitución política, pero también viene desde el derecho convencional. Por ejemplo, lo tenemos claramente regulado, digamos que para hacer un asocio hay varias normas en los artículos 1 de la Convención Americana que protege el derecho de toda persona a ser garantizada y protegida frente a la vulneración de sus derechos, lo que se llama tutela judicial efectiva. Lo vemos en el artículo 8, que son las garantías judiciales para proteger todos los derechos contenidos en la Convención. Lo vemos en el artículo 25, que tiene que ver con la protección constitucional a todos los derechos de las personas. Y lo vemos también en dos artículos muy importantes de esta Convención Americana, que son los artículos 17 y 19, que hablan de la protección a la familia y de la protección a la niñez, ¿verdad? De ahí nos venimos al 51 constitucional, que establece como vínculo fundamental de la sociedad para la conformación de todo el conglomerado social, ¿verdad? Es la base esencial de nuestra sociedad y por ende el legislador originario y derivado le ha puesto una especial atención tanto a las garantías de la protección frente a los derechos como a la validez del acto jurídico como tal. Para hablar de matrimonio tenemos que tener claro que la voluntad, o sea, la autonomía de la voluntad es el origen y el fin de la validez del acto como tal. El artículo 13 del Código de Familia establece que el consentimiento tiene que ser legal y expreso. Esto significa que el consentimiento es un requisito fundamental de la validez del vínculo matrimonial. ¿Cómo lo asociamos nosotros esto desde lo que tiene que ver con nulidades y situaciones que puedan traerse abajo el acto jurídico a través de vicios en el consentimiento? Bueno, el Tribunal de Familia ha desarrollado, entre otros, muchos votos en este tema. Tenemos el 410 del 2011 en el que hace una clara diferencia en aquello que tiene que ver con vicios del consentimiento y con inexistencia del consentimiento. Cuando nosotros hablamos de inexistencia del consentimiento, estamos hablando, y se los voy a poner así muy coloquial, que Carlos y Ana se van a casar. Ellos deciden casarse, son solteros y resulta que uno de ellos, Carlos, va al registro civil y se da cuenta que él aparece casado. Nunca firmó ningún documento, nunca acudió ante un notario y resulta que ahora está unido a una persona, incluso extranjera, de la cual no conoce ni sabe absolutamente nada. Preguntémonos nosotros, ¿en algún momento Carlos acudió ante un notario? No. ¿Puso su firma? No. ¿Dio su consentimiento? Tampoco. No podemos decir que aquí, en este escenario, existe un vicio del consentimiento, porque el consentimiento no existe prácticamente. Es muy interesante porque en estos tipos de procesos se llaman procesos de inexistencia del vínculo matrimonial. La prueba fundamental de un proceso como este es la prueba de grafoscopía, que frente a la escritura pública en la cual el notario desarrolló el matrimonio, se haga un estudio de grafoscopía para ver si efectivamente la firma del ponente, de la persona que está contrayendo, es o no la firma original válida y legítima. Entonces, ese es el elemento de prueba. Entonces, tenemos que asociar que la inexistencia del matrimonio es aquella pretensión que hoy por hoy se tramita en un proceso resolutivo familiar que tiene como finalidad declarar que ese matrimonio no existió porque no se dieron todos estos requisitos, ¿verdad? Entonces esa es una modalidad de atacar el acto jurídico cuando nace bajo estas circunstancias. ¿Quién tiene la legitimación para poder demandar esto? Bueno, también tiene dimensiones penales, pero vamos a hacernos referencia a la dimensión de familia.
Bueno, pues el Estado a través de la Procuraduría, normalmente cuando el registro civil o migración se dan cuenta de este hecho, lo informan a la Procuraduría y la Procuraduría presenta el proceso familiar respectivo para efectos de que se declare la inexistencia. Pero también tenemos que tener claro que este señor Carlos, que apareció casado y que nunca se casó, pues también es una parte afectada. Él también tiene legitimación para instaurar el proceso resolutivo familiar de inexistencia de matrimonio. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos también de que el artículo 14 establece cuáles son los impedimentos para celebrar el matrimonio, estamos hablando de que bajo los supuestos que están en el artículo 14, que vamos a citar algunos, de la persona que esté ligada por un matrimonio anterior, entre ascendientes y descendientes, entre hermanos consanguíneos, entre quien adopta y la persona adoptada y sus descendientes, entre el autor o coautor del delito de homicidio de uno de los cónyuges o el cónyuge y el cónyuge sobreviviente, entre personas menores de 18 años, ¿verdad? Este artículo 14 habla sobre los supuestos bajo los cuales es legalmente imposible celebrar un matrimonio por una autoridad administrativa, ¿verdad? Por el registro civil, que hoy por hoy ustedes lo saben, que con la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, la ley 9747, ya se posibilita la facilidad de que las personas puedan constituir matrimonio en el propio registro. Y también con la posibilidad que siempre se ha tenido de que la persona notaria pueda celebrar el matrimonio en estos supuestos. Pero aquí estamos hablando de escenarios bajo los cuales estas autoridades, ya sean la persona notaria o el registro civil, no pueden celebrar un matrimonio. Entonces son impedimentos legales. Hay que asociar también el tema, además de inexistencia de matrimonio, impedimentos legales, la nulidad absoluta, ¿verdad? Y sobre la nulidad absoluta es muy interesante mencionar el artículo 14 bis del Código de Familia, porque el artículo 14 bis del Código de Familia nos dice: el matrimonio simulado será totalmente nulo. ¿Qué quiere decir el artículo 14 bis del Código de Familia con esto de que el matrimonio simulado es nulo? Bueno, prácticamente nos dice que aquel matrimonio constituido por dos personas cuya finalidad es otra, pero después de que firmamos y constituimos matrimonio, no nos volvimos a ver nunca más. Yo obtuve el beneficio económico, la otra persona obtuvo el beneficio migratorio y vámonos, ¿ok? La finalidad era un acto económico, patrimonial, diferente al propuesto. Entonces ahí vemos una nulidad absoluta por vicios no por vicios en el consentimiento, sino porque la causa justa de este vínculo no es la dispuesta por el ordenamiento. Ahora bien, vámonos con lo que dice el artículo, esto es importante mencionarlo, el artículo 16, ¿verdad? Que nos menciona, ya lo menciono por acá para que ustedes lo vean, el 15, perdón, porque también nos lleva a mencionar cuándo ocurre nulidad relativa, ¿verdad? Vimos tipos de nulidades de matrimonio: inexistencia, nulidad absoluta, finalidad es otra, y vemos ahora los impedimentos legales, que ya los vimos, que es el matrimonio legalmente imposible para celebrarlo, ¿verdad? Para celebrarlo. Y los impedimentos dirimentes que hacen que el matrimonio pueda ser anulable del artículo 15 del Código de Familia. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer que el matrimonio pueda ser anulable quiere decir que son causas de nulidad relativa. Yo me caso con María y la amenazo para que nos casemos. María tiene 19 años y yo tengo 32 y me obsesioné con ella y bueno, ahí tuvimos algo, pero en algún momento la coaccioné, la amenacé con hacerle algo a su mamá, a sus hermanos, y ella se casó conmigo. Después de que cesa la situación de violencia, de riesgo, ¿verdad?, de coacción, de amenaza, María tiene un mes para interponer eventualmente la nulidad de matrimonio por nulidad relativa, por situación de que la manifestación de voluntad fue viciada y coaccionada, ¿ok? ¿Quién es la parte actora y demandada? Bueno, ¿quién es la parte legítima en este momento? Pues la parte que tiene legitimación activa es María. Ella es la afectada, el Estado no se ve afectado con esto. Entonces, en la nulidad relativa de matrimonio, quien activa el proceso es el cónyuge, la persona cónyuge afectada. El otro tema: yo me casé y en el momento de celebrar el matrimonio no tenía mis capacidades cognitivas y volitivas al 100%, o sea, las tenía comprometidas.
Y resulta que después de que celebré el matrimonio, pues ya yo recobré las capacidades, tengo también un plazo de un mes para poder interponer la nulidad relativa por esta situación. ¿Quién es el que activa el proceso? Evidentemente yo como persona afectada. ¿En contra de quién? De la persona que me generó la situación de disminución de la capacidad y también del acto jurídico como tal. Entonces aquí vemos no participa el Estado. ¿Qué tipo de prueba se trae acá? ¿Cuál es la prueba que se trae acá para acreditar la nulidad relativa? Bueno, un informe, si es situación de violencia, la declaración de la persona, testigos, documentos que hayan, dictámenes médicos, medicatura forense que determine si la persona estuvo en una situación de violencia, trabajo social y psicología que determine si la persona estuvo en una situación de violencia, psiquiatría forense que determine y psicología del Poder Judicial que determinen si esa persona tenía disminuidas las capacidades al momento de la celebración del acto jurídico como tal. Pero entonces, con esto quiero hacer un repaso de algunas cuestiones, digámoslo, muy técnicas, de las diferencias que hay entre una y otra posibilidad para concluir en esto. Todo aquello que tenga que ver con atacar el acto, la validez del acto jurídico del matrimonio, se va a tramitar hoy por hoy en un proceso resolutivo familiar, que implica la demanda, un plazo de 8 días para contestar la demanda, una audiencia preliminar de cuestiones procesales en donde se resuelven excepciones, alguna medida cautelar que haya, se define el objeto del proceso, se ordenan los elementos de prueba, se hace en la etapa de admisibilidad los elementos de prueba que se han ofrecido por las partes y se señala para una posterior audiencia de evacuación de pruebas en la cual se evacúan los elementos de prueba, los abogados emiten conclusiones y se dicta la parte dispositiva de la sentencia para que incluso esto vaya al tribunal de familia dentro de lo que tiene que ver con la etapa recursiva en el plazo de 3 días. Resumen también de las posibilidades: inexistencia de matrimonio, yo no firmé, alguien alteró mi firma. Prueba grafoscópica, ¿quién legitima en ese caso? El Estado a través de la Procuraduría en contra de la persona, en contra de ambas o de una, ¿verdad? Porque si yo como afectado voy, informo y me constituyo como parte actora, también coadyuvante, pues el Estado no me puede demandar a mí porque yo estoy siendo afectado. Prueba grafoscópica. Y tenemos impedimentos legales que se revisan al momento de la celebración como tal. Si algún impedimento de estos, digamos, por ejemplo, una persona se casó en Estados Unidos y viene y se casa a Costa Rica, ahí ya vemos que hay un impedimento legal, ¿verdad? ¿Cómo lo define? El artículo, ya les digo, mencionamos por acá, el artículo 14 del Código Familia. Entonces, cuando se alega un impedimento legal, también está asociado a un tema de nulidad absoluta. Después tenemos los que son matrimonios simulados del 14 bis, que nos menciona evidentemente cuando el consentimiento se brinda, se da autonomía, es expreso, es legal, pero la finalidad del acto es otra. Entonces vemos dos escenarios de nulidad absoluta: los del impedimento, ¿verdad? Que son requisitos bajo los cuales no se puede celebrar, y si se celebra, pues hay nulidad absoluta, se alega conforme lo dice la norma, el 14, y los de simulación del acto como tal. No hay causa justa, o sea, no hay una finalidad válida y legítima que haya propuesto el legislador en ese sentido.